Y si no leían, se confundían por ese eco que venía de tierra, del mar y de los mismos aviones. Pero tenía una contra, que era el SIG Malvinas, el sistema de control que teníamos montado con radar en Malvinas, no nos podía proteger. Entonces los pilotos tenían que afrontar todo lo que hubiera y pasar por arriba del mar. Y así fueron quedando muchos. Hasta que, consolidada la cabecera de plata, empiezan a moverse. Y empiezan a moverse y se mueven. Y ahí tuvieron barcos que les dificultaron la cosa, como el Atlántico Medio, que se hunde con muchísimo material de guerra. Lo único que consiguieron sacar fueron 2 Chinook, con esos helicópteros de doble pala, de doble motor, de todo lo que traían, y 14 Harrier. No el Sea Harrier, sino Harrier GR3, que eran de la raza, que traían para reforzar. Los ingleses no han dicho la verdad nunca, ni la van a decir. Ellos sacaron una resolución del gabinete de guerra del gobierno de la señora Thatcher, que van a mantener el secreto por 90 años. Y tal vez algunos nunca se digan. Hay muchos que no se van a decir jamás, porque ponen en evidencia la debilidad que tenía la flota. Si nosotros hubiéramos podido prepararnos, en lugar de tener que enfrentar una cosa desconocida y a través de los días ir pagando significa un hombre muerto, para obtener conocimientos, la cosa hubiera sido distinta. Hubiéramos dejado el cementerio de los barcos, ¿verdad? Lo que no quiere decir que ahí la guerra hubiera terminado. Inglaterra tenía como, para asegurarse el desembarco, si las cosas iban mal, atacar la costa argentina, sobre todo donde estaban la fuerza aérea en sus diferentes costas, en sus diferentes bases, y en Río Grande, donde había aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada. Ahí fue donde se mueve un helicóptero, una operación que tenía una operación de mayor envergadura, si hubiera tenido éxito, y que no hubiera conflictuado bastante. La idea de ellos era hacer inteligencia, así como pasó en la isla Borbón, que 2 noches anteriores llevaron en un helicóptero 8 comandos, con todo su equipo, y lo dejaron en proximidades de la isla Borbón, que los ingleses le llaman Pebble Island, de la isla de los gusanitos, no sé qué. Y esa gente pasó todo el día hundido ahí en la turba, en el frío y en el helado, y a la noche montaron en unos botes inflables y cruzaron a la isla Borbón. Se acercaron caminando a la base aérea Calderón, una base aeronaval de auxiliar, para investigar qué había ahí, sabían que había aviones, qué distribución tenían, si se los podía atacar o no. ¿Por qué se creó esa base? La isla, el aeródromo principal, lo que se llamó la base aérea Malvinas, o el aeródromo del puerto argentino, que era el único, más o menos como la gente, que lo hizo la Fuerza Aérea cuando había esa cooperación, era una pista muy cortita. Y aparte de ser una pista cortita, tenía una plataforma muy pequeña. La Armada llevó una serie de aviones que en realidad para el conflicto no servían. ¿Para qué lo llevó? No lo sé. Había aviones Mentor, tuvo Mentor, había llevado unos aviones Tracker, 2 aviones Tracker que llegaron el 3 de abril y el 16 de abril desaparecieron. Se lo volvieron para atrás. Cuando a mí me bajaron, al no tener a bordo de Neptune que hiciera la exploración y reconocimiento, pedí los trackers y me dijeron que no era posible que me dieran los trackers porque eran necesarios para la nave insignia de la
flota argentina. A toda esto, esa nave estaba en Puerto Belgrano. Así que no sé para qué lo necesitaba, pero no me lo digo. Para poder, si con esa nave que habían ahí, o esos aeródromos, en ese aeródromo, esas aeronaves, aterrizaba un C-130 con carga, elemento logístico, armamento, etcétera, y se paralizaba la pista, porque había que dejarla en la pista. Entonces se buscó la alternativa de llevarlo a esa base. Lo que no se vio en esa base es que cuando llovía todo se empantanaba y se hundía. Nuestra base en Darwin, la base Cóndor, el 1 de mayo sufrió un ataque devastador, demoledor. Nos cañonearon con todo lo que tenían los barcos y nos tiraron bombas de racimo, esas clústeres que se desparraman. Nos hirieron mucha gente, nos destrozaron el aeródromo, murió gente, bastante, etcétera, etcétera. Y tuvimos que sacar el avión de ahí para preservarnos y lo llevamos al único lugar, a Puerto Argentino no se podía, lo llevamos a Borbón. Digo lo llevamos porque yo soy parte de la Fuerza Aérea, porque ellos nos defendían de mí, yo ahí estaba de intruso. Los apoyaba todo lo que podía y trataba de arreglar con ellos todo lo que podía, pero no era subordinado mío, no me pertenecía, si bien yo simbólicamente los escribí y dije que no los iba a abandonar nunca, y no los abandoné nunca. Y el último día, cuando todos levantaban la mano, decolaba un avión C-130 de la isla que los ingleses no lo podían creer. Y me habían bajado un cartel. El señor que está sentado ahí adelante, que era el jefe de la base Cóndor, puede detallar mucho más que todo lo que pasó en esa base y lo que tuvieron que sufrir y cómo tuvieron que pelear y las cosas que tuvieron que hacer para poder preservar la vida de la gente, de la milanesa, que pelearon como leones, montaron en tractores, ametralladoras y coheteras, todo para detener a los ingleses. Bueno, en la base, en el aeródromo auxiliar esos comandos vieron la facilidad con que se podían destruir los aviones, porque la guardia no existía. Un marino inglés, un SAS, un comando que había participado en esa operación, le contó al brigadier Castellano, cuando estaban detenidos en un barco, cuando cayó de esa zona, que vieron la desidia, así, palabras textuales, con que operaban. Dice que de noche todo dormía y que no cuidaban. Entraron como por su casa, pusieron bombas por todos lados, detonaron las bombas, dejaron explosivos y se fueron, sin que los tocara. Hubo un accidente. Un avión de los que vino un helicóptero de los que vino a buscar a los comandos, eso, con 30 personas a bordo y 4 tripulantes, cayó al agua y murieron todos. Porque aparentemente un albatros o el motor lo ingestó, es decir, se le metió adentro el motor, o chocó contra uno de los rotores, por supuesto, toda la vida. Ahí murió gente por obra de la casualidad. Se hizo un acta, el señor fue a hacer el acta ordenado por el brigadier Castellano y se pudieron comprobar todas las falencias que había. Aquí era bien. No dependía de nosotros, no podíamos hacerlo. Lo que nos tocó a nosotros y nuestro ser legislativo, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Y también decimos que los ingleses hablan de la Fuerza Aérea como si fuera no sé qué. Y para darles un ejemplo de que eso es así, el brigadier Truman, que lo derribaron en
Malvinas, con un cohete y lo echaron abajo. Siendo brigadier retirado, le dio por visitar los Highlanders, son las montañas de Escocia, y llegó a Londres. Y yo no sé cómo se enteró el embajador y todo lo demás que estaba ahí. El asunto que el embajador lo buscó y le dijo que los pilotos navales ingleses y los pilotos de la Fuerza Aérea lo invitaban a una comida. Pioma iba por lo puesto. Y dijo, mire señor embajador, yo no puedo, dice, no tengo ropa, no puedo ir así. Aparte yo no vine en representación de nadie, es un viaje particular mío. El embajador le insistió y se pusieron medio cambiados los ánimos. Le dijo, mire, me va a obligar a avisar a Buenos Aires, pero avísele a quien quiera, yo vine a otra cosa y no tengo ropa. Si me hubieran avisado, tal vez la traería. Bueno, el asunto es que cuando se volvía a su hotel a buscar la valija, se dio cuenta que era una cosa que estaba hecha. Entonces asistió a esa comida. Bueno, dice que llegó al lugar, dice que era un palacio tremendo, muy bonito, con escalera de mármol y todo lo demás. Y empezó, se bajó del taxi que lo había llevado, y cuando puso el primer pie en el escalón, se abrieron las puertas laterales y empezaron a bajar gente de civil y gente de uniforme, y le hicieron dos filas y lo saludaban mientras iba pasando por la vía. Otros que invitaron allá por el año 2002, se hizo en Sanger, a donde está la escuela militar inglesa, una reunión a 20 años del conflicto de Malvinas, donde invitaron, especialmente porque era exclusivamente para personal inglés, combatientes, periodistas, historiadores, hombres de las tres fuerzas, a uno solo, un piloto argentino, Miro González, que había participado en la guerra de Río Grande. Como deferencia, como reconocimiento a la valentía que habían tenido los pilotos argentinos en la lucha. Y lo siguen diciendo. Y así hay 100.000 ejemplos donde el ser piloto de la Fuerza Aérea es un estandarte de bienvenida en el mundo. La Fuerza fue respetada en el mundo y acá menos que en el mundo. Bueno, los ingleses siguen avanzando. Para no hacérsela muy larga, llega la capitulación. Y en la capitulación se da un fenómeno enorme. Si la gente que estaba en Malvinas hubiera aguantado, digamos, qué sé yo, 6 horas más, los que se rinden son los ingleses, porque no tenían comida, no tenían armamento y no tenían nada. Se hicieron actas de capitulación. Esas actas de capitulación tenían o estaban originadas en Londres. Cualquier modificación de esa acta había que comunicarle a Londres. Estaba el original en inglés y el otro en castellano, o en español, como quiero decir. Estando en el día 14 en Comodoro Rivadavia, me llama un señor que estaba en la isla de la Fuerza Aérea y me dice que los ingleses querían que me rindiera, que me habían incluido en el acta. Y yo le dije que de ninguna manera, que yo no tenía por qué rendirme. Primero, porque iba a seguir atacando. Segundo, que no lo iba a hacer. Tercero, que tenía mucha sangre en la espalda de toda la gente que yo había mandado y que había muerto, y que no podía, porque sí, decir que me retiro, que directamente lo ignoraran eso. Bueno, me transmitió eso, me habló castellano, diciéndome, señor, usted sabe lo que iba a pasar acá.